Titulares. Partido Líder comienza a desintegrarse, 9 diputados se van de la bancada, se espera que lo sigan entre 20 y 25 congresistas. Ex candidato a la vicepresidencia Edgar Barquín se pone a disposición de la justicia a través de un memorial ante el juzgado B de mayor riesgo. Juan Alfonso Fuentes Soria es el nuevo vicepresidente constitucional de la República de Guatemala. El ICS no tiene agujas descartables adecuadas para realizar exámenes de laboratorio a sus afiliados. Chile, un sismo de 8,3 grados en la escala de Richter afecta a la zona central y provoca alerta de tsunami en la zona del Pacífico. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. 10 diputados se declararon hoy independientes, la mayoría provenientes de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder. El partido Líder comienza a desgajarse luego de que no le tocara a Manuel Valdizón y que éste se separara de la organización política. 9 congresistas rojos decidieron hacer sus maletas y declararse independientes. El diputado Neri Rodas afirma que ellos fueron fieles hasta el último momento, pero que tienen que escuchar el clamor del pueblo. Hoy, pues creo que la vida tiene etapas y uno tiene que ir tomando las decisiones en su momento oportuno. No queremos terminar la legislatura haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. No queremos tachar si fue positivo o negativo todo lo que se ha hecho para atrás, pero creo que no queremos pasar desapercibido porque queremos reaccionar, lo que ya dije, al clamor popular. El pueblo de Guatemala está exigiendo que se le escuche. Este organismo ha sido uno de los que más atacados y los que más desprestigiados están en este momento, y entonces por eso les decía, o sea, el mundo cambia, Guatemala cambió a partir de abril, y nosotros por lo tanto tenemos que reaccionar a eso también, y que por supuesto será el pueblo el que nos tiene que juzgar, ¿verdad? No solo estos 9 congresistas podrían separarse del Líder, tras ellos se habla de entre 20 y 25 diputados que saltarán del barco rojo que ya se hundió. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Contarle ahora que el ex candidato a la vicepresidencia y expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, se ha puesto a disposición del juzgado B de mayor riesgo. Recuerde usted que se le acusa por parte de CICIG del Ministerio Público de pertenecer a una estructura de lavado de dinero relacionada con política en la llamada red de Chico Dólar. El ex candidato a la vicepresidencia del Líder, Edgar Barquín, presentó un memorial ante el juzgado B de mayor riesgo con el que se pone a disposición de la justicia. Con esto, el expresidente del Banco de Guatemala evita ser capturado por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita. La fiscal general Telma Aldana, quien confirmó que Barquín se puso a disposición del juez Miguel Ángel Gálvez, insiste en que hay suficientes elementos contra el ex compañero de fórmula de Manuel Valdizón. Recordemos también que hay diversas escuchas telefónicas, particularmente una donde él se comunica con Chico Dólar y le ofrece que van a llegar personas de la superintendencia o de la Intendencia de Verificación Especial y que le hace relación a una de las empresas que maneja Chico Dólar. Y las personas van a llegar a Jutiapa con el ánimo de apoyarlo para que pueda salir de su problema, y el problema que tiene es el lavado de dinero. De tal manera que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, existe la posibilidad de algunos delitos cometidos por parte del señor Edgar Barquín: asociación ilícita, tráfico de influencias, peculado por uso y financiamiento ilícito a partidos políticos. Edgar Barquín ya no tiene inmunidad, pues ser candidato, puesto público se lo concedía, pero con el anuncio oficial del TSE ya no tiene más derecho ante juicio. Con ese mismo anuncio oficial del TSE, Sandra Julieta Torres Casanova ha retado a debatir al candidato de FCN Nación, Jimmy Morales. Un
día después que el Tribunal Supremo Electoral oficializara que la UNA irá al balotaje contra el partido FSN de Jimmy Morales, la candidata presidencial y ex primera dama Sandra Torres Casanova hace un llamado a su oponente político a tener una campaña de altura y a debatir los planes de gobierno. Felicito también al señor Jimmy Morales, al candidato Morales, por su paso a la segunda vuelta, y lo invito a que en esta segunda vuelta nos dediquemos a discutir nuestras propuestas para luchar contra la corrupción y dejar de lado los ataques, la campaña negra y la descalificación. Nosotros vamos por una campaña de respeto, por una campaña limpia, con una campaña de transparencia. Según el TSE, la Unidad Nacional de la Esperanza obtuvo 948.809 votos, unos 18.000 votos por encima del líder, que se quedó con el tercer lugar. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que hoy se ha dado la designación del vicepresidente constitucional de la República. Se trata del doctor Juan Alfonso Fuentes Soria. Declarar electo como vicepresidente de la República al ciudadano Juan Alfonso Fuentes Soria para completar el actual periodo constitucional que finaliza el 14 de enero del 2016. Luego de 3 rondas de votaciones en la que los diputados no llegaban a consensos para elegir al nuevo vicepresidente, por fin y después de más de 3 horas dentro del hemiciclo, los congresistas decidieron escoger a Juan Alfonso Fuentes Soria como el nuevo vicemandatario de la nación. El total de los votos a favor de Fuentes Soria fue de 133 y esto se logró luego de que el presidente del Congreso, Luis Rabé, llamara a los jefes de bloque a consensos. El nuevo vicepresidente es odontólogo de profesión, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, rector de la USAC y decano de la Facultad de Odontología. Políticamente fue presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y además fue secretario técnico de la Paz entre el año 2000 y 2001. Y el recién electo vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria brindó una conferencia de prensa en la que destacó cómo encarará pues este periodo de 4 meses al frente de la vicepresidencia. Definitivamente esto requiere un trabajo muy intenso, un enfoque multidisciplinario, un trabajo en equipo, y no duden que lo haremos con mucha intensidad, con mucha entrega y dedicación. Y si bien pudiera parecer que 4 meses es poco, cada día será trabajado a plenitud, y yo creo que es posible dar metas concretas en cuanto hayamos coordinado las prioridades con el señor presidente y su equipo. Salud es un tema que no es inevitable, salud, educación, el tema del medio ambiente, que aunque eso requiere soluciones a largo plazo, nunca es tarde, hay que comenzar por el principio, de manera que esos serían algunos de los asuntos que urge, y desde luego hacer un análisis minucioso, detallado de las demandas que la sociedad ha hecho para ver cuáles pueden ser atendidas, en qué momento y con toda la dedicación del caso. Desde luego el tema de seguridad alimentaria y nutricional es básico, el tema de la prevención y mitigación de riesgo a desastres es fundamental también, y el tema de las demandas que se han hecho de reformas legales creo que no pueden dejar de ser atendidas, y nosotros haremos el mejor esfuerzo para avanzar en todo lo que corresponde a la presidencia, a la vicepresidencia. Haremos un trabajo integrado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros. Tenemos más que contarle al regresar a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. De contarle que en el ICS, ¿sabe usted? No hay agujas descartables para hacer exámenes de laboratorio. Con este cartel ubicado en la entrada principal del ICS de la zona 9 capitalina, el Seguro Social ofrece una disculpa explicando que se suspendió la extracción de muestras de sangre, derivado a que el proveedor incumplió con la entrega de aguja descartable. Sin embargo, sí se atendió a los pacientes, pero con otro insumo que está por agotarse. Como no tenían, y esto es lo que decía en el cartel, que por no tener el proveedor el insumo,
no se le podía atender al paciente si se nos acababa la otra opción. Porque lo que sucede es que al no tener esto, que es más rápido, que si en 5 minutos se toma un paciente, o sea, cada paciente son 5 minutos, ahora la otra opción es lo tradicional, jeringa con aguja, o en este caso lo que usamos son agujas pericraneales, así les llamamos, que es aguja alada, son hojas finitas, chiquitas, que se usan para administrar infusiones líquidos en los pacientes pediátricos y que también para sacar algunas veces muestras de sangre. La atención continuará, pero con más lentitud, para los pacientes que llegan al laboratorio, mientras se logra adquirir el insumo que agiliza el servicio. Y por supuesto, las historias de deficiencias en el servicio del ICS son innumerables. Vea una de ellas. Con lágrimas en los ojos, doña Gloria Marina Flores, quien fue operada del pecho y que tiene cáncer en todo su cuerpo, explica y denuncia que hay un desabastecimiento de medicamentos y mala atención en el Seguro Social. 32 años como maestra, pagué mi derecho a estar en el ICSI porque hoy no nos niegan un servicio por esa clase de lacras que se han robado ese dinero. Ojalá que el pueblo nos apoye, nosotros que estamos enfermos en una etapa terminal, y que esos malditos devuelvan el dinero y les quiten todas las propiedades, porque nosotros deseamos seguir viviendo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Otros pacientes también se quejaron del tiempo de espera que existe en ese centro asistencial. Siempre, pero más allá era antes donde entrábamos, que había más espacio, pero ahora aquí saber por qué no vinieron para acá. No hemos entrado para poder decirle la trancazón está adentro, pero no. Aquí estamos. Y hay que contarle ahora que el director del Seguro Social de la Zona 9, Roberto Estrada, informó que es difícil adquirir medicamentos ya que ningún trabajador quiere ser parte de las comisiones licitadoras, luego del escándalo que se descubrió en el Seguro Social conocido como Expisa. El problema con las licitaciones y cotizaciones es que, aparte de que en tiempo se tardan de 3 a 4 meses en salir rápido, ahora por lo de PISA, mucha gente del instituto, por temor, ya no quiere adjudicar, ya no quiere ir a formar parte ya no quiere formar parte de las comisiones. Entonces han levantado actas, se han excusado, y entonces eso ha conllevado a que ya no hayan licitaciones ni cotizaciones, y nos deja solo con la opción de compra directa. Pero como la Contraloría ya nos reparó por haber comprado 90,000, entonces viene el problema, ¿verdad? Sí, pero yo tengo que comprar, pero si compro, me vuelven a hacer el hallazgo y sancionar. Usted, la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, señaló que la cartera del Interior tiene deudas millonarias con las empresas que prestan servicios de videovigilancia. La utilización de cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la capital han ayudado al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación a resolver casos de asesinatos, tal como ocurrió el pasado lunes cuando capturaron a los supuestos asesinos del abogado Francisco Palomo. Sin embargo, este servicio está en peligro debido a que el ministerio no ha pagado la deuda que tiene con la compañía Intertelco. De hecho, para el caso Palomo, el Ministerio Público tuvo que pedir los videos porque la empresa no quería dárselos a Gobernación por falta de pago. Al respecto, la ministra Eunice Mendizábal señala que ella recibió esa deuda y que al momento se evalúa cómo obtener los fondos para cancelarla. Cuando nosotros asumimos esta responsabilidad el 22 de mayo, lo hacemos en medio de diferentes crisis, pero especialmente en medio de una crisis financiera. Sucede que hacemos un análisis de todos los proyectos y contrataciones que habían en el Ministerio de Gobernación para ese momento y definimos algunos temas que, aunque muy importantes para la sociedad y para el Ministerio de Gobernación, pues por falta de capacidad financiera había que definir la posibilidad de continuar con los mismos o no. Dentro de estos proyectos está el de esta empresa en particular. Actualmente esas cámaras pues están funcionando, el contrato está vigente, pero estamos ante un análisis para definir pues cuál va a ser el destino final de esta contratación. La funcionaria aseguró que a pesar de la deuda, la empresa continúa prestando el servicio
y las cámaras en funcionamiento, y que en cualquier momento pueden ser requeridas las grabaciones. Las cámaras están funcionando, el contrato no ha sido dejado sin efecto, pero sí están funcionando y entenderíamos nosotros que haríamos el esfuerzo por continuar con la vigencia de estos contratos y buscar la capacidad financiera para los miembros. Muy buenas noches, estamos aquí a las 8:45 en el segmento de las entrevistas. En esta oportunidad me acompaña Edgar Ortiz, quien sustituye a Juan Luis Font, que se encuentra de viaje. En esta oportunidad vamos a hablar de qué fue lo que sucedió hoy en el Congreso con la elección del nuevo vicepresidente. Es decir, porque habíamos escuchado que había dos grandes favoritos, quienes eran el licenciado Medrano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y también habíamos escuchado de que otra de las favoritas elegidas por el presidente era la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de ACIES. Sin embargo, el resultado fue distinto. Y entonces, para eso hemos invitado al diputado Álvaro González Richie, de la bancada Creo, y también hemos invitado a la diputada Ninel Montenegro, de la bancada de Encuentro por Guatemala. Entonces, ¿abres tú la conversación, Edgar? Claro que sí, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto tenerles acá. Comenzamos, si quieren, conversación con ustedes, diputada Ninel. ¿Qué sucedió en esta votación esta tarde? Porque, como mencionaba Gustavo, pues se especulaba mucho acerca de que Raquel Zelaya era la favorita, digamos, a la designación, pero finalmente, por un juego de votos, termina siendo el licenciado Fuentes. Sí, bueno, en primer lugar decirle que las tres personas que fueron designadas o puestas a discusión para el Congreso por parte del presidente eran buenas opciones. Tres académicos, connotados, sin tacha alguna, o sea que con cualquiera de los tres nos sentíamos cómodos. Sin embargo, como usted dice, se escuchaban voces de dos favoritos y eso no se puede negar, creo que sí se hablaba de eso. ¿Qué pasó en el curso del camino? Yo creo que tuvo que ver con esta sorpresiva caída del partido líder. Tengo la impresión de que eso ha cambiado mucho la correlación de fuerzas y las posiciones del partido líder. Pero ¿qué tendría que ver eso con la votación por determinado candidato? Porque nosotros habíamos escuchado de que, bueno, no digo que es operador político, pero por medio de un diputado, el presidente de la República había mandado mensaje de que él se sentiría muy cómodo con Raquel Zelaya. Sí, bueno, yo le diría que la abrupta caída de este partido hace que tenga afincado solo, es mi impresión, pues, ¿verdad?, que tenga afincado en este momento su deseo de endurecer su voto adentro del Pleno. Y en este momento siguen siendo la bancada mayoritaria. Tanto es así que aparentemente Manuel Valdizón había dicho que ellos apoyaban a Raquel en un evento. Sin embargo, posteriormente ellos cambian su postura como decir, bueno, nos tenemos que hacer sentir. Y aquí se va a hacer las cosas como nosotros la digamos. Porque en este momento somos la primera fuerza, por lo menos legislativa. Esa es la impresión que yo tengo, ¿verdad? Álvaro, ¿qué piensa? ¿O qué sabe? Bueno, tal vez yo compartir uno que sí, definitivamente creo que las tres opciones eran buenas. Nosotros como bancada Creo Unionista hicimos una rueda de prensa en la que externamos nuestro apoyo a la licenciada Raquel Zelaya, principalmente porque es una persona que ha estado de alguna forma en el Ministerio de Finanzas, ha estado en periodos de transición y creímos nosotros que era el perfil ideal para lo que nos espera durante estos 4 meses. Definitivamente el hecho que la bancada líder haya sugerido y dado su apoyo a Raquel Zelaya, pues se percibió como casi que, mire, yo no quiero que quede ella. O sea, parecía una como estrategia reversible en el sentido de yo digo que la apoyo para que nadie la quiera por el mismo desgaste y animadversión que tiene la bancada líder, diría yo, con diferentes sectores, inclusive dentro del mismo Congreso. Hoy lo que vimos nosotros es que la bancada líder tampoco quería votar junto con la bancada UNI, para que pareciera que de alguna forma también no estaban ya en algún tipo de componente electoral. Entonces yo siento que aquí tal vez lo que se manejó es algo más por temas políticos, más por temas ahorita de segunda vuelta. Se repitió la votación, de alguna forma a unos la querían atrasar para mañana, al final del día se llegó al consenso que teníamos que elegir nosotros al vicepresidente el día de hoy, y al final del día yo creo que la bisagra vino a ser el Partido Patriota, ¿verdad? El Partido Patriota dijo, bueno señores, aquí si nosotros ahorita no apoyamos a alguien para que sea vicepresidente, va a venir un desgaste tremendo para el Congreso, y yo creo que ellos se sintieron dentro de los más afectados de lo que pudiera venir de crítica legislativa si no elegíamos
el día de hoy. Así que nuevamente yo veo que fue un tema... Nosotros por eso sí fijamos nuestra postura desde el principio para no caer en estos juegos, votamos nosotros por Raquel Zelaya, fuimos consistentes en esa línea, pero otra vez esto fue un tema de que la bancada líder dijo que quería a Raquel Zelaya, entonces parecía, o sea, otra vez como que entonces yo tampoco voto con ellos, y un tema diría yo puramente político, pero en lo personal yo me siento cómodo con la persona electa. Esperamos nuevamente pues logre hacer el trabajo que tiene que hacer durante estos 4 meses. Ahora, curiosamente, en el caso cuando se vota por Raquel Zelaya falta un voto. Desde dentro se percibió que hubo alguna maniobra de alguna bancada para, digamos, bloquear ese número mágico, porque es muy curioso, ¿no? Que 79 votos de los 80 requeridos por la ley, ¿no? Fíjese que sí, efectivamente en el voto número 79 vimos nosotros que un diputado de una bancada no votó, que se salió, y cabalmente era el voto número 80, o sea, sí efectivamente se quedó en 79, pero otra vez yo creo que ahí fue un tema pues personal tal vez de la misma persona que se retiró del pleno, que tal vez sí prefería él en lo personal. ¿Quién era ese diputado, Álvaro? No me acuerdo, tendría que ver el listado. Sí, bueno, yo lo que entiendo, y no sé por qué, es que se jugaron hasta razones ideológicas, ¿verdad? Habían ahí comentarios que algunos no querían a Raquel porque habló que no hubo genocidio. Estas cuestiones, ¿verdad?, dividieron incluso a las bancadas. Pero al final yo creo que es muy importante que quien haya llegado en este momento, con quien también nos sentimos cómodos, que es Alfonso Fuentes, y es la sorpresa, un poco como lo que está pasando ahora, todo es sorpresa, ¿va? Jimmy ha sido una sorpresa, Alfonso también. Creo que lo importante es que ellos realmente en este momento le pongan atención al presupuesto, ¿verdad? El presupuesto 2016 es la única herramienta que tenemos para redistribuir los ingresos. Y si el binomio en este momento, tanto Maldonado como Fuentes Oria, no le prestan atención, realmente el próximo gobierno se la va a ver a palitos. Ahora, en el caso de Alfonso Fuentes Oria se había dicho, también todos los rumores que se manejan en el pleno, de que no era bien visto por los Estados Unidos. Sí, ¿puede interpretarse esto como una rebelión del pleno a una presencia continuada de la política exterior de los Estados Unidos dirigiendo muchos de los procesos que estamos nosotros viviendo en Guatemala? ¿Qué piensan ustedes? Mire, yo en lo personal no escuché eso. Nosotros, les repito, sí hicimos nuestro trabajo como bancada en el sentido de buscar el perfil que mejor creímos se adecuaba a los 4 meses que restan. Yo en lo personal no escuché no escuché esto, no lo escuché. Sí, bueno, yo lo que escuché es que había alguien que parecía interesante al gobierno de Estados Unidos, a la embajada, pero realmente yo creo que al final se toman decisiones de Estado, ¿verdad? Y esas cuestiones, más allá de que a alguien le guste o no, cualquiera de los tres tenía las características para hacer la función que tienen ahorita. Ah, bueno, pero hay un peso siempre con la cuestión de lo de la visa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ahora, pero que fuera del desagrado de la embajada, yo nunca escuché eso. Ok. Bien. ¿Qué perfil, qué lectura hacen ustedes, digamos, del candidato electo? Porque de alguna forma, un gobierno de transición, en el sentido de que queda muy poco tiempo para finalizar el periodo, ¿creen ustedes, o qué perfil o qué lectura hicieron ustedes, digamos, respecto del licenciado Fuentes Oria, en este caso, para considerarlo como apto, considerando que ustedes ya pues han dicho que los tres eran muy aptos, ¿no? Pero ¿qué distintivo, qué perfil ven ustedes en él de cara a este periodo? Nosotros votamos de una forma diferenciada. Al final no hicimos ese voto, pero somos respetuosos de la decisión de la mayoría y vamos a apoyar al binomio. Reconozco en Alfonso un hombre que trabajó mucho en el golpe de Estado que dio Serrano Elías. Él ayudó mucho a generar consensos desde la Universidad de San Carlos a través de la sociedad civil. Y ahí nosotros lo conocimos hace ya varios años, en el 92, 93, y sé que es un hombre que sabe generar consensos, sabe armar alianzas estratégicas y sabe tener relación con la sociedad civil, y eso puede ser un factor importante para él en este momento. Sobre todo porque el presidente Maldonado Aguirre no cuenta con una voz en el Congreso, porque no tiene bancada, claramente, ¿no? Puede ser eso una ayuda, digamos, para lograr consensos en el Congreso, que pues digamos, ha mostrado reticente a aprobar ciertas reformas que son apoyadas por el presidente en funciones. Bueno, yo creo que sí, definitivamente, otra vez, aunque nosotros no votamos por él, pero creo yo que el hecho de que la función
por ley que tiene el vicepresidente en el artículo 190 es cabalmente coordinar y dirigir las funciones de gabinete, que es un tema importantísimo ahorita. Recordemos que estamos viendo nosotros la misma Contraloría de Cuentas que quiere rescindir ciertos contratos que hemos visto nosotros ahorita en los medios, donde se necesita al final del día en Consejo de Ministros poder rescindir estos contratos si es que se quieren tomar estas decisiones. Yo creo que la capacidad que tiene el licenciado Fuentes Soria es importante a nivel como ex rector de la Universidad de San Carlos. Entiendo yo que también forma parte de un consejo de supervisión de ciertas universidades a nivel centroamericano. Creo que es un perfil interesante para coordinar gabinete. Y otro tema importantísimo es que lógicamente si el presidente actual, el licenciado Maldonado Aguirre, quiere salir de Guatemala, entiendo yo que tiene interés en asistir a una reunión de Naciones Unidas que viene dentro de unas semanas, necesita tener un vicepresidente en funciones que lo pueda sustituir. Entonces yo creo que sí había prisa por parte del presidente de que el Congreso eligiera el otro, que él necesita equipo, pues no puede estar solo cualquiera de nosotros en un puesto de esos, quiere alguien de su confianza, que creo que es la idea de que el mismo presidente proponga la terna al Congreso, y creo que sus habilidades al final del día también van a depender del equipo del cual él se pueda rodear y de los nuevos ministros que se tendrán que nombrar, ya que hay varios que ya renunciaron, que habrá que sustituirlos. Ahora, Net, el presidente utilizó una imagen utilizada también en el pasado por el presidente Juan José Arévalo. Dijo que se habían roto los hilos entre el Palacio Nacional y el Palacio del Congreso, implicando de esta manera que no iba a tener una relación directa con ustedes. Pero por otra parte, digamos, se le da otra lectura, y es que como el Congreso actual ha sido, pues, les pido perdón por ustedes, pero ha sido visto como un foco de desprestigio, el presidente no quiere mancharse con este Congreso. Entonces, ¿cómo va a hacer el presidente para plantear las leyes que necesita aprobar? ¿Cómo va a hacer para convencerlos a ustedes de que es lo que necesita el país? Si están rotos esos hilos telefónicos. Sí, poco prudente también por parte del presidente decir algo tan fuera de lugar, ¿verdad? Poco prudente a mi criterio. En primer lugar. Segundo lugar, yo creo que a pesar del desprestigio del Congreso, como bien usted lo dice, también ha jugado un papel muy importante. Es la institución que ha mantenido el Estado de Derecho, la institución que ha mantenido la institucionalidad, correcto, la institución que no ha permitido que se rompa el equilibrio, imagínense, que ha quitado a la vicepresidenta, al presidente y ha puesto al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente. Es muy significativo y muy emblemática la función del Congreso en este momento, que además es la importante, mantener la institucionalidad, mantener el Estado de Derecho y el equilibrio, no necesariamente solo legislar, esa es su función. En cuanto al Estado, yo creo que debe haber siempre independencia de poderes, y eso está bien, me parece muy bueno, no romper los hilos, porque yo creo que una cosa es el peso del Ejecutivo y el contrapeso tiene que ser el Legislativo. Por ejemplo, si vamos a aprobar el presupuesto o no, nosotros tenemos que ejercer un contrapeso en función de la visión de nación y del Estado, ¿verdad? Y si el presidente no quiere hablar porque agarra razones espurias de algunos, eso es razonable. Pero si el presidente simplemente quiere romper los hilos, cuando deben haber relaciones de cooperación, más no de sumisión de ninguno, eso es fuera de lugar, a mi criterio. Bueno, sí, yo comparto lo mismo. Yo creo que fue un comentario más mediático que real, porque lógicamente al que menos le conviene romper los hilos con el Congreso ahorita es al mismo presidente. O sea, definitivamente su mayor canal de apoyo tiene que ser ahora el Congreso. Yo creo también que es una ventana de oportunidad interesante, porque, por así decirlo, las dos bancadas principales, que era Líder y Patriota, están desgranadas, diría yo, totalmente. Hoy vimos nosotros ya un grupo de diputados de Líder que de alguna forma hicieron un bloque independiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin estas dos bancadas cogobernando y unificadas, yo creo que va a ser viable poder aprobar cierto tipo de leyes, de alguna forma, como las que se generaron en las mesas técnicas. Y doy un ejemplo muy, pues que tuvimos el gusto de compartir con la diputada Montenegro, las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Solo si esta ley se implementa, nosotros vamos a ahorrar entre 3.000 y 4.000 millones de quetzales al año, por así decirlo, en calidad del gasto. Estos problemas que vemos nosotros como IXPIS en temas de cómo se conforman las juntas de licitación o de cotización, las prohibiciones, los temas de fraccionamiento, los temas de arrendamientos, se trabajó intensamente para que esto de alguna forma quede relativamente blindado. Entonces, a los que más les conviene ahorita
cabalmente aprobar estas leyes es al mismo Ejecutivo, es al mismo presidente. Entonces yo creo que ahorita es una ventana tremenda aprovechar. Pero están en la agenda porque él únicamente ha mencionado la ley electoral. Están en agenda, están en agenda en primera lectura, está en agenda. Pero en la agenda del presidente estará. Claro. Bueno, si no está en la del Congreso. Entonces yo creo que si está en la del Congreso, lo ideal, aunque ahorita en agenda quedó en jefes de bloque en una primera lectura, yo creo que sería un momento interesantísimo, cabalmente la participación del presidente y del vicepresidente para que estas leyes se aprueben de urgencia nacional. Hemos visto nosotros públicamente el apoyo, la candidata presidencial Sandra Torres ha salido abiertamente diciendo que apoya las reformas a la ley de contrataciones. Lógicamente la bancada, creo, unionista también estuvimos, pues la bancada Encuentro por Guatemala. Entonces yo creo que ahorita es una oportunidad tremendamente viable para el Congreso, y no decir reivindicarse, pero sí poder aprobar no solo la ley de contrataciones del Estado, poder dar el trámite adecuado a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, las reformas al sector justicia que ya están listas, el tema de servicio civil, que ahí sí no sé qué tan avanzado irá, pero yo creo que hay leyes que ahorita es el momento de poderlas aprobar, aprovechando cabalmente que estas dos grandes fuerzas que nos tuvieron con las manos atadas todos estos años, creo yo que de alguna forma ya se soltaron. Entonces ahorita creo yo que es el momento en que el presidente debe buscar el apoyo del Congreso. Bueno, entiendo también que el presidente siente algún rechazo, ¿no? Lógicamente por la petición de negociar la terna, ¿no? Creo que eso le sentó obviamente muy mal y creo que eso motiva su comentario, quizás un poco elegante, ¿no? Algo, ¿no? Pero digamos, la pregunta sería para ustedes, ¿habrá consensos o será posible lograr consensos con estas bancadas tan rotas, digamos, con un Congreso un poco roto, digamos, y desordenado, para aprobar estas leyes tan importantes, por ejemplo, contrataciones o servicio civil? ¿Se lograrán consensos? ¿Hay condiciones para hacerlo? Yo veo una situación difícil en el Congreso de la República como para aprobar esta ley, que yo también las comparto. La hemos peleado muchísimo juntos. Incluso logramos, yo presidí la comisión y logramos posicionarla y llevarla ahorita en la agenda. Está en la agenda de la próxima semana. Pero de eso a que se apruebe en este momento yo veo hay mucha tensión. Sorpresivamente quien pensaba que iba a ganar cae a tercer lugar, están todavía muy afectados, muy golpeados. Las otras fuerzas están tratando de rearmarse para competir en la segunda vuelta. Yo veo ahorita mucha focalización en qué van a hacer en la segunda vuelta. Usted mencionaba el presupuesto, Ninette. Sí. ¿Es factible que se apruebe el presupuesto 2016? Ojalá. Mire, yo estoy muy preocupada. Fíjese que tal y como, por lo menos, ahí sí que el modesto análisis que yo hice del presupuesto nacional sí es preocupante. Fue hecho no para quien va a quedar ahorita, para cualquiera de las dos fuerzas que vayan a ganar. Pareciera que fue hecho de otra forma. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Tiene un gran incremento, por ejemplo, en la bolsa segura, en el bono seguro, fideicomisos, ONGs, polideportivos, millones para 029, el MAGA, por ejemplo, se incrementa 900% solo para el 029, imagínense. Tiene un endeudamiento escandaloso, por ejemplo, el endeudamiento interno de 1.000 millones, en deuda interna que es más cara que la deuda externa, y de esa deuda interna se va a pagar la deuda que se tiene con el Banco de Guatemala, al sistema de previsión militar, a las personas de tercera edad. Quiere decir como que si usted de su salario ya no va a pagar el agua y la luz, sino que va a prestar para pagar el agua y la luz. Entonces yo sí miro muy preocupante que el presupuesto quede como está, y tiene muchas cifras escondidas. El listado geográfico hay que prestarle mucha atención. Sin duda, las finanzas, el tema preocupante, por lo menos a mí me preocupa mucho, sobre todo por los tipos de interés que ya paga Guatemala, son cada vez más grandes, sobre todo si estás financiándote para pago de deuda vencida, ¿no? 135.000 millones. ¿Qué esperanza hay, digamos, adentro del Congreso ahora mismo para revertir esa tendencia a la deuda, ¿no? Bueno, recordemos, aquí es bien importante tener tal vez 3 puntos claros. Uno, recordemos que Guatemala es un país deficitario, o sea, nosotros necesitamos deuda, o sea, sería irresponsable decir que no nos endeudemos porque Guatemala, como está ahorita, necesita deuda. ¿Eso qué conlleva? Que ahorita de los 14.000 millones de quetzales que estamos nosotros incrementando en el 2016, al no tener capacidad nosotros de préstamos al extranjero, estamos endeudándonos en casi 85% con bonos del Tesoro. ¿Eso qué quiere decir? Que un préstamo que nosotros tenemos, por ejemplo, con el BID, nos puede costar un 1% anual a 20 años plazo, con pagos trimestrales de cierta cantidad, mientras que los bonos, las tasas pueden ser hasta 4 o 5 veces mayor
más que ahora el mercado internacional las tasas van para arriba. Entonces estamos viendo nosotros un costo de servicio de deuda que puede ser muchísimo más alto del que tenemos actualmente. Dos, estamos nosotros, si no aprobamos el presupuesto, recordemos que el presupuesto del año anterior contempla rubros de ingresos como el impuesto a la telefonía móvil y de líneas fijas, que son alrededor de 1.350 millones de quetzales. Si nosotros ahorita no aprobamos el presupuesto, vamos a tener ese ingreso que la Corte de Constitucionalidad también lo tiene parado. Entonces hay temas en este presupuesto que no son gastos. O sea, el problema de este presupuesto no son gastos, es puramente ingresos. Claro. Y el otro tema que son las deficiencias netas del Banco de Guatemala, que son 1.710 millones de quetzales, que aunque no es flujo de caja porque se paga con bonos, igualmente contemplan y afectan el tema del endeudamiento. Pero indudablemente van a ser 4 meses difíciles, ¿no? Sí. Es decir, no solamente en términos de tratar de conciliar unas bancadas disgregadas, sino también en tratar de entender cuál es la agenda de un presidente que no quiere hablar con el Congreso. Les damos muchas gracias a ustedes dos, a la diputada Montenegro y al diputado González Richie, y vamos a ver qué dicen en las redes con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Licenciado Berganza, buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes acerca de la temática de la entrevista. El Congreso jamás jugó un papel estabilizador. Se atrincheraron y no quisieron hacer reformas y quisieron sostener el sistema. No pudieron. Rosario nos dice, se les olvida a los dos que por la presión de la población aceptaron las renuncias. Jorge Solo nos plantea, la corrupción en el legislativo ha puesto en peligro la institucionalidad. No la ha salvado. Claudia, póngase el Congreso a trabajar en vez de transar alianzas. Raúl, las palabras de Maldonado han sido malinterpretadas, se refieren al fin de la subordinación del legislativo por el ejecutivo, y nos dice, en el Congreso no han logrado mantener el orden constitucional, ha sido el pueblo, los diputados, solo sus intereses. Parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales. Al regresar una segunda entrevista junto con Gustavo Berganza y Edgar Ortiz, sigue con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a 8:45 en nuestro segmento de entrevistas. Me acompaña Gustavo Berganza y en este segundo segmento nos acompañan como invitados Neri Rodas de la bancada líder, hoy declarado independiente, y Gerson Sotomayor, abogado y analista en temas electorales. Bienvenidos a ambos, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quisiera comenzar con usted, diputado Rodas, pues con la declaratoria hoy de que forma usted una bancada independiente junto a otros 10 diputados del líder. La pregunta es, ¿se está descalabrando el partido líder? ¿Es el comienzo de una ruptura? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a usted, digamos, a demarcarse y a separarse del partido líder en esta ocasión? Bueno, buenas noches. Primero, gracias por el espacio, por la oportunidad. Yo no quisiera hablar puntualmente si el partido se está descalabrando o no, sino, como lo dije en la conferencia de prensa, yo creo que todas las personas, yo siempre he dicho que uno desde que nace porque trae un propósito, no nace por accidente. Y tiene etapas en la vida. Y yo creo que la etapa nuestra de poder estar dentro del partido líder terminó. Lo que teníamos que aportar al proyecto lo hicimos al 100%, comprometidos desde el día 1 hasta el día de hoy con lo que habíamos ofrecido a la dirigencia, al comité ejecutivo, a todo lo que en sí el proyecto. Y creo que cumplimos al 100%. Entonces, y creo que la vida le da a uno ciertas oportunidades, ciertos espacios, y eso es lo que uno tiene que ir aprovechando. Ahora, pero en el Congreso se separa usted de la bancada, pero también usted va a integrar la corporación municipal junto con, con el nuevo periodo que va a iniciar el alcalde Arzú. Sí. Usted va como concejal. Sí. ¿Va como concejal independiente o va como concejal de líder o va como concejal de algún otro partido? No, yo creo que voy concejal independiente. Y les decía, para concluir el tema del porqué de la separación, lo dije en la conferencia, Guatemala cambió a partir de abril. Lamentablemente, muchos líderes de los diferentes partidos no se sentaron a ver esa lectura, qué es lo que realmente estaba pasando, qué acciones había que tomar, y se cometieron muchos errores, y por eso es de que la población hoy más que nunca ha rechazado. Nosotros los diputados
Hoy comentaba con algunos amigos que hasta peligroso, porque uno en la calle ya no puede decir soy diputado porque es capaz que lo pueden hinchar a uno, o sea, pero eso es porque creo que en buena forma se ha ganado por la forma en que se ha manejado el Congreso. Y hoy, con esta oportunidad que nosotros nos estamos dando, es por el clamor popular, aunque se vea y por qué no antes, pero creo que nunca es tarde para poderlo hacer, como lo repito, después del cambio que ha habido en estos tiempos. El clamor de las personas de ser escuchados, de que empecemos. Hace un rato le estaba escuchando un tuit donde decía es importante que los diputados se pongan a trabajar. Entonces yo creo que nosotros estamos trazando una agenda legislativa, queremos de verdad abrir el espacio, escuchar a las personas, o sea, no podemos estar retirados y como les digo, hemos cumplido con este proceso. No quise tachar si fue bueno o malo lo que hicimos para atrás, institucionales como siempre, porque uno tiene que ser institucional también, pero la población lo demanda. Y ¿Se va hoy usted individual o se va usted con un grupo de compañeros? Habemos, al día de hoy, en la conferencia estuvimos 10 personas, la mayoría del partido líder y algunos otros que estaban como independientes del Partido Patriota, también algunos otros diputados. Pero creo que de aquí al martes fácil vamos a ver 15 personas en esta bancada. Y creo que en camino se van a venir muchos más, no necesariamente de líder, creo que de diferentes partidos. Nos hemos sentado a compartir esa idea, que es hay algunos reelectos, pero tenemos que ver también los que ya se van, por poder salir de una forma digna, que la población nos pueda medir el 14 de enero, que si valió la pena el podernos retirar. Creo que hay muchos temas en el camino, ya la diputada Ninette hablaba hace un momento del tema presupuesto, y sí queremos subirnos a eso, pero full. Como les decía, queremos armar mesas de trabajo para ver el tema de salud, educación, seguridad, para evaluar el presupuesto, lo que se hizo este año, cómo se ejecutó y qué es lo que ahora se está proyectando para poder hacer. Entonces sí, vamos a no quisiera decir como a recuperar el tiempo perdido, pero sí a tratar de cumplirle lo más que se pueda al pueblo de Guatemala, que es lo que está exigiendo en estos últimos días. Gerson, tu lectura, ¿no? Pese a que es una bancada grande, pues algunos se van, es significativo, sobre todo después del revés electoral que sufre el partido líder. Estas, digamos, separaciones cambian de alguna forma la configuración del legislativo, se modifican las alianzas, las potenciales negociaciones. ¿Cuál es tu lectura respecto a estos cambios que estamos viendo hoy en la conformación del Congreso? Bueno, yo creo que hay varias cosas que empezar a ver. En primer lugar, creo que efectivamente, tal cual lo plantea el diputado, creo que van a tener que empezar a demostrar cambios. Lo quiero decir, conozco un poco el Congreso también, hay diputados también que pasan a este bloque también que tampoco fueron diputados que tuvieron un papel trascendental durante todo el periodo legislativo, y también hay que decirlo. Y creo que también es importante, no podemos venir y en 3 meses que faltan de este año poder corregir lo que no se hizo en más de 3 años y medio de trabajo dentro del Congreso de la República. Entonces, obviamente también hay que analizar el trabajo integral que pueden hacer los diputados dentro del Congreso de la República. No es necesariamente el gran problema, es que pensemos que de un tiempo para acá sí, Guatemala cambió efectivamente, pero el tema es que las prácticas políticas han seguido y han continuado siendo las mismas. Okay. Entonces, tu lectura es que no se va a poder hacer mucho en el tiempo de lo que se hicieron durante 4 años. Depende, porque ahorita vienen temas importantes. Uno, ya se mencionó, lo del tema del presupuesto, pero el otro tema se abre un foco de posibilidades de negociación con cualquiera de los dos partidos que pueda, digamos, llegar a ganar la presidencia de la República. Y eso obviamente ha pasado durante todos los periodos anteriores. Pero este partido que va a llegar a la presidencia, o que tiene potencialidad para llegar, uno de ellos no tiene bancada. Así es, y ahí es donde se abre, digamos, lo interesante y lo rico probablemente de las alianzas políticas dentro del Congreso, porque es cuando más puede valorarse, digamos, ya sea, depende de cómo se vea positiva o negativamente, la participación de diputados que pueden venir y en abrir espacios de negociación con cualquiera de los dos candidatos. Obviamente hemos visto que ninguno de los dos partidos ha dicho que va a recibir institucionalmente a diputados que salgan de la bancada líder, y lo han dicho públicamente. Entonces, este tema creo que
obviamente el stand-by de permanecer de diputaciones independientes obviamente va a condicionar el voto en determinados espacios, en determinadas circunstancias, en algunos temas. Y esos temas obviamente van a tener que pasar por la negociación política parlamentaria, y es ahí donde se va a ver cuáles son las posibles alianzas que se puedan darse. Como puede ser que efectivamente se busquen alianzas exclusivamente para el apoyo de determinado partido, puede ser que se busquen alianzas en determinados temas, y que entonces empiece la cintura política dentro del Congreso para un tema para este partido, otro tema para este partido, dependiendo de lo que se pueda hacer. Obviamente 3 meses de lo que queda, tendríamos que revisar realmente cuál va a ser el aporte de los diputados dentro de la agenda parlamentaria. Hay que recordar que todos los temas que están pendientes, si bien es cierto hay un debate, digamos, técnico en el contenido que pueda tener, que trae esta reformas a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, sí hay un determinado contenido consensuado, por ejemplo, en materia de las leyes de transparencia, y eso puede ser que debería pasar inmediatamente. Entonces vamos a tener que ver cómo analizar y cómo responden los diputados que están independientes en este momento, hacia dónde van a encaminar su voto, pero especialmente también velar porque tampoco se repitan las prácticas políticas que normalmente han pasado en el Congreso, que también han pasado por buscar cómo llegar y entablar negocios más que buscar beneficios para un país. Diputado Rodas, en este sentido, digamos, usted como nuevo diputado independiente, ¿cuál es su meta, su objetivo? ¿A qué van a canalizar sus recursos? El segmento pasado hablamos con la diputada Montenegro, por ejemplo, respecto a la ley de contrataciones. La reforma que se plantea está en la mesa, la ley electoral y de partidos políticos y su reforma. ¿Cuál sería el objetivo principal en el corto plazo? Sí, mire, yo creo que aquí mencionaron de 3 que están en este momento que se debería de agendar y conocer inmediatamente: las reformas a la ley electoral, que ha sido un clamor y que creo que es importantísimo para el país; las reformas al sector justicia, ley de contrataciones, que se mencionaron ya esas 3, pero que hay muchas más que se deberían empezar a discutir. La reforma al sector justicia, que fue lo que mencionó la diputada Ninette en el segmento anterior. Entonces les decía, nosotros a partir del lunes nos empezamos a sentar con diferentes sectores, que de hecho ya hemos empezado antes de tomar esta decisión, porque la idea es poder tener la puerta abierta. Muchas veces, y lo que decía Gerson es la verdad, el diputado y muchos de los que hoy estamos en esta bancada independiente, llegamos a sentarnos a recibir la instrucción, que sí, que no, y de verdad uno sale frustrado de lo que ha estado pasando en el Congreso. Para todos los que fuimos electos y fuimos diputados nuevos de esta legislatura, que se ha tachado como la peor de la historia, sale uno frustrado, porque desgraciadamente todas las ideas, lo que uno quisiera hacer, no se pueden hacer. En una oportunidad, y con esto, en una oportunidad se estaba discutiendo dentro del Pleno las reformas, en el tema de impuestos, cuando se reformó la reforma tributaria, la reforma tributaria, perdón, y hubo uno de los diputados que tomó la palabra y magistralmente 15 minutos expuso el por qué no debería de aprobarse tal y tal y tal artículo, magistralmente. Casi que no se pone atención en el Pleno. En esa tarde la mayoría escuchó porque tenía toda la razón. Yo me imaginé, por lo menos esto va a dar para que, en base a lo que dijo el diputado, vamos a declarar receso, vamos a convocar a los jefes de bloques, discutir en base a lo que expuso el diputado. Tristemente, solo él dijo gracias, señor presidente, y el presidente dijo, no habiendo más discusión, vamos a votar. Y se votó y se terminó. Entonces le digo, de verdad, el tema de ser parlamentario, de llegar a discutir, no ha existido en el Pleno todos estos 3 años y lo que llevamos. Entonces por eso les decía que los que ya vamos a estar fuera, pues no queremos pasar desapercibido, y queremos, aunque sea pequeñito, no importa, pero que sea en una parte pequeña, queremos aportar. Y como mencionamos ya 3, con que se lograra aprobar una de las 3, nosotros nos vamos a sentir satisfechos que fuimos parte del logro de esas reformas que son importantes. Pero mire, Orlando, discúlpeme que le plantee esto, pero durante los 3 años que ustedes estuvieron en esa bancada, llegaban ustedes muy uniformaditos, de traje negro, con su corbata roja, y casi solo faltaba que les llevaran un tambor adelante. Es decir, pero ¿por qué nunca se rebelaron ustedes en ese momento? ¿Por qué no impusieron el diálogo? ¿Por qué no impusieron la negociación dentro de su propia bancada? Internamente sí dejamos sobre la mesa varias posturas. Le digo,
Yo creo que uno dentro de los procesos va haciendo compromisos, la parte de la lealtad, la parte de la institucionalidad que le mencionaba hace un momento. O sea, no se trata también de que en este momento no me gusta y ya me voy, y mañana tampoco me gusta y me voy. O sea, yo creo que hay procesos y nosotros sabíamos hasta dónde podía llegar el proceso en el que estábamos, y hubieron muchas cosas que las dejamos en la mesa internamente, pero también tenemos que respetar, si se nos decía, jóvenes, esta es la línea, pues, o sea, no se podía hacer en su momento, ¿sí? Por eso es de que yo digo que no quisiera de aquí para atrás tachar lo que se ha hecho. Creo que ya se ha dicho públicamente, la mayoría de los guatemaltecos saben todo lo que se ha realizado dentro del Pleno, estaría de más hablarlo. Lo importante es no quedarme nadando en eso, sino es qué logramos aportar, y como les decía, aunque sea en lo más mínimo, pero hacer un aporte en el que cuando nos retiremos, digamos, fuimos parte de eso. Fuimos parte de la aprobación de un presupuesto serio, que se discuta, porque se han dado cuenta los presupuestos anteriores, uno que se aprobó en 14 minutos. Sí. Entonces, eso no puede seguir pasando en el país, pues. Entonces sí queremos ser parte de esa revisión y que haya la discusión necesaria para que se puedan aprobar esas. Gerson, en ese sentido, digamos, en el horizonte está el presupuesto, ¿no? Un Congreso que destacamos no tiene mucha discusión, no tiene mucho diálogo, un presupuesto que me imagino estará condicionado o no por quién gana la segunda vuelta electoral, sobre todo si gana quien va a la cabeza sin bancada. ¿Cómo condiciona eso el presupuesto y qué nivel de diálogo podemos esperar, digamos, en cuanto a la discusión y aprobación del presupuesto, sobre todo en temas de deuda que ya destacamos anteriormente, que son muy importantes? ¿Cuál es tu visión? Hay varias cosas. Uno, creo que el nivel de diálogo va a depender en primera instancia del nivel de madurez política y responsabilidad que puedan asumir los diputados. El presupuesto no le corresponde a ningún partido político que vaya a llegar a la presidencia, le corresponde a los guatemaltecos. Tenemos un presupuesto totalmente desfinanciado, no tenemos, primero tenemos un altísimo presupuesto que no somos capaces de cubrir. El gobierno, sea quien llegue, va a tener la necesidad o de subir la carga tributaria o de generar mayor endeudamiento. Una de dos. Lamentablemente vamos a tener que ver, digamos, a este Congreso poder hacer ese tipo de planteamientos, tener lo que hacer, y obviamente, independientemente del nivel de madurez, obviamente también viene la negociación política, que es de lo que sucede dentro del Congreso de la República, y esa negociación política creo yo que se va a dar. Va a salir el presupuesto, tendría que salir el presupuesto más caro del país a un candidato que no tiene una bancada, que no tiene operadores políticos dentro del Congreso de la República que puedan mover un presupuesto de beneficio, por una sola y sencilla razón. Un presupuesto se debe mover en torno a un plan de gobierno. Debería moverse en torno a un plan de gobierno, y si no hay una bancada que respalde ideológicamente y técnicamente un plan de gobierno, no hay forma que un presupuesto sea totalmente equilibrado y dirigido hacia políticas de Estado estable. El gran problema que tenemos como Estado es simple y sencillamente que todos estamos pegados con chicle, con las disculpas del diputado. Por ejemplo, escucho mucho en la locución el tema de presupuesto, pero ni un solo planteamiento técnico sobre otras propuestas legislativas que sí están en el Pleno del Congreso de la República. Por ejemplo, en el tema de la ley de probidad, de reformas a la ley de probidad, reformas, por ejemplo, a la ley de declaración jurada patrimonial, donde efectivamente sí se tiene que transparentar la declaración jurada de los funcionarios públicos, darle acceso al Ministerio Público, digamos, a las cuentas de los diputados y a las cuentas de todos los funcionarios, en las cuales hoy no se da, y todavía sigue el secreto bancario, y bueno, y otros muchos temas técnicos que digamos que deberían de ser predominantes para esta discusión. Muy bien, estimado, les damos las gracias por su tiempo, un gusto tenerlos acá. Nosotros vamos a redes sociales con Juan Carlos Sandoval y nos despedimos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes, que tenemos mensajes respecto a la entrevista que acabamos de ver. Juan Carlos nos dice: el discurso del diputado Rodas es tan incongruente que raya en la insensatez, por no decir otra cosa. Francisco: quieren hacer unos meses lo que no hicieron en 3 años y medio. Orlando nos dice: no son políticos, son mercenarios. Ojalá que el pueblo abra los ojos en la segunda vuelta. Robin: frustrados los ciudadanos que no los ven trabajar, ver bancadas grandes, abstenerse de llegar a votar, es lo que nos dice Robin. Aurora: no puedo creer que este diputado ahora independiente diga que está frustrado si su bancada ha boicoteado sesiones. Gudiel nos dice: no se debería de permitir la elección a los diputados. Sí se permite que renuncien antes de las elecciones y no cambiarse de partido. Y Francisco: los diputados independientes, entre comillas, solo están viendo cómo avanza todo
para ver a qué barco se suben y tratar de subirse al ganador, es lo que dice Francisco. Parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Vamos a la pausa. Al regresar entramos al debate. Utilizaremos el hashtag Retos Fuentes, refiriéndonos a los retos que tiene el nuevo vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, como nuestro hashtag de la noche, Retos Fuentes, para que usted interactúe con nosotros. Edgar Ortiz y Cristian Manolo Castillo en el debate. Continúe con nosotros. Este segmento fue patrocinado